Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario en diariodominicano.com, el medio de comunicación. En el día de hoy, nosotros vamos a hablar de realidades que son históricas en República Dominicana. Y una es el que no hay una tradición de respetar la memoria, de respetar a los hombres y mujeres que se destacaron en la vida dominicana o en otros lugares, y de igual modo acontecimientos nacionales que en ocasiones pasan como un día cualquiera. Y eso tiene que ver mucho que ver con la educación que recibieron los pueblos del conjunto de las Américas, especialmente los pueblos del Caribe hispano, con una alta influencia del poder colonial. Y eso influyó en el comportamiento de las sociedades. Y uno es ese poco aprecio que se observa en una parte de la población por la historia. Aquí en República Dominicana se hizo un esfuerzo muy importante en la administración del presidente Leonel Fernández cuando se creó por una disposición del presidente Fernández la Comisión Nacional de Efemérides Patrias, que tenía el propósito precisamente de resaltar los valores históricos de la República Dominicana, el respeto por sus próceres, la memoria viva, de manera que la sociedad no la perdiera. Eso, sin embargo, cuando cambia la administración del presidente Fernández, esa atención por la historia decayó, al grado de que ustedes vieron que hasta las batallas para la consolidación de la independencia dominicana, ha habido años que han pasado desapercibidas. Por ejemplo, si ustedes toman en los diarios y los archivos de la radio y la televisión aquí en República Dominicana, se van a encontrar con algo interesante, que en el 2020, 2021, 2022, no se celebraban las batallas con la tradición que se hacían antes. Y vimos un resurgir en agosto de 2023. Y a partir de ese acontecimiento, debemos decir que ciertamente se han estado recordando los acontecimientos, como las batallas. Por ejemplo, la batalla de Santiago del 30 de marzo, que es la batalla que efectivamente consolida la independencia de la República Dominicana tras la proclamación de la República el 27 de febrero. Recuerden que se produjo primero 19 de marzo de 1844, la batalla de Asua, o la batalla del 19 de marzo, y luego la batalla del 30 de marzo. Recuerden que el presidente de Haití, el general Pierrot, tenía la idea de tomar la República Dominicana, retomarla por el sur y por el norte. Eso es lo que explica que el presidente Gerard va comandando el ejército de Haití por la zona sur y es el que llega a Asua. Es decir, el naciente ejército dominicano derrota al ejército del general Pierrot en Asua. Y Haití seguía preparando la gran batalla, la del 30 de marzo, que era con esa entendía Haití que retomaba el territorio de República Dominicana. Bueno, pues en el 30 de marzo, Haití fue derrotado en esa batalla del 30 de marzo. Y a partir de ahí continuaría un periodo de guerra que se extendió durante 12 años, pero al final ya la República Dominicana fue reconocida por Haití como una república independiente.
pero fue una lucha larga. El comentario viene porque en la República Dominicana este día, es decir, el 26, el día 15 de julio de este año, se conmemora un nuevo aniversario de la muerte del patricio Juan Pablo Duarte. El patricio Juan Pablo Duarte murió exiliado en Venezuela. Recuerden que él fue expulsado del territorio nacional y declarado con el grupo de trinitarios traidores a la patria a perpetuidad. Juan Pablo Duarte se estableció en Venezuela, ahí fijó su residencia y ahí muere el día 15 de julio del año 1876. Juan Pablo Duarte, hay un registro de Venezuela sobre la nota que le dio cuenta al pueblo venezolano y al mundo de la muerte de Juan Pablo Duarte. La historia dice: falleció en Caracas, Venezuela, el patricio Juan Pablo Duarte, padre fundador de República Dominicana. El acta de defunción expedida por el jefe civil Miguel Piña en Venezuela precisa que Juan Pablo Duarte murió a las 3 de la madrugada del 15 de julio de 1876 en su hogar, situado en las esquinas del Zamuro y el Pájaro, en Caracas. Miguel Piña precisa en el acta: de las noticias que he podido adquirir, aparece que el finado tenía 60 años de edad, soltero, industrial y natural de Santo Domingo, e hijo legítimo de Juan José Duarte y Manuela Díez, difuntos. Dice, esta es el acta sobre el acta de defunción del patricio Duarte. El acta de defunción de Juan Pablo Duarte está firmada por el jefe civil Miguel Piña y el secretario Andrés Ocarrás. A través del diario de avisos de Caracas, en la edición de la tarde del 15 de julio de 1876, sus familiares y amigos, Manuel Duarte, Enrique Duarte, José Ayala, Francisco Tejera, Doctor Federico Tejeda, A.S. de Vizcarrondo, Marco Guzmán, Felipe Tejera, Miguel Tejera y Andrés Tejera, invitaron al acto del sepelio para el 16 de julio de 1876, es decir, el día siguiente, que es en un día como hoy, el día siguiente, 16 de julio de 1876. Duarte muere el día anterior, el 15 de julio. Y en un día como hoy, el 16 de julio de 1876, se produce el sepelio. La nota expresa lo siguiente: ha fallecido el general Juan Pablo Duarte, caudillo de la independencia dominicana. Sus deudos y amigos que suscriben esperan de usted los acompañe a la inhumación del cadáver mañana a las 9 a.m. en la IP de Santa Rosalía. Esta es la nota publicada el día 15 en Venezuela. Juan Pablo Duarte nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813. Sus primeros conocimientos los adquirió en la escuela de amigos de la familia. En la escuela del señor Manuel Aybar aprendió a leer, escribir gramática castellana, aritmética y tenería de libros. Su hermana Rosa Duarte, en apuntes para la historia de la isla de Santo Domingo, anota que con el señor Brois aprendió francés y con el señor Gros inglés. Eso es lo que explica que Juan Pablo Duarte hablaba español, inglés y francés. Al destacar sus cualidades como estudiante, el sacerdote Pedro Gutiérrez define a Duarte: posee un talento natural. Si hubiera nacido en Europa, a esa edad sería un sabio. La niñez de Juan Pablo Duarte fue sorprendida por la ocupación haitiana en 1822. El gobierno haitiano cerró la Universidad de Santo Tomás de Aquino y solo permitió el funcionamiento de algunas escuelas en donde se enseñaba
lo apenas necesario para el exiguo comercio que allí se hacía, y más tarde, al fin de su oscurantismo, reinado permitió una escuela pública donde se enseñaba francés. Duarte tuvo la oportunidad de estudiar geografía universal y dominar los idiomas francés e inglés. Rosa Duarte destaca que su hermano fue enviado por su padre a estudiar al extranjero. De Nueva York viajó a Inglaterra y luego a Francia, de donde se trasladó a España por Bayona. En el viaje de regreso, a bordo de un barco en Barcelona, que lo transportó a Puerto Rico y de allí a Saint Thomas, donde ocupó a otro para llegar a Santo Domingo. Al retornar a Santo Domingo seguía ocupado por Haití. Fue recibido por familiares y amigos. El padre Manuel María Valencia le preguntó sobre lo que más le llamó la atención en el viaje del joven Duarte a Europa, y dijo en síntesis: los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra patria. El 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte y un grupo de amigos fundaron la Sociedad Secreta La Trinitaria, que fue la organización política que permitió crear el Estado Dominicano el 27 de febrero de 1844. En la lucha, los trinitarios liderados por Duarte enfrentaron múltiples dificultades y él tuvo que salir al exilio el 2 de agosto de 1843 para evitar ser asesinado por los militares haitianos. Desde el exilio en Curazao, Juan Pablo Duarte se mantuvo atento a la lucha por la creación del Estado Dominicano. El 4 de febrero de 1844 pidió a su familia que ofrendara sus bienes para la causa emancipadora. Juan Pablo Duarte sostenía la idea de formar una república libre y soberana, donde imperara la justicia. La proclamación de la República Dominicana se produjo el 27 de febrero de 1844. Duarte regresó al país al poco tiempo y se integró a las actividades. El poder político y militar quedó en manos de los sectores conservadores que favorecieron la nación fueron protectorado de Francia u otra potencia. Juan Pablo Duarte sostenía el criterio de que República Dominicana tiene que ser libre y soberana e independiente de toda potencia extranjera. Los trinitarios lograron el 9 de junio de 1844 sacar del poder a los conservadores que encabezaba Tomás Bobadilla, presidente de la Junta Central Gubernativa, pero retomaron el control el 16 de julio de 1844, cuando el general Pedro Santana dio el golpe y tomó el poder. El 24 de julio de 1844, la Junta Central Gubernativa, presidida por Pedro Santana, hizo público su manifiesto en el que advertía que no aceptaba la proclamación de Juan Pablo Duarte como presidente de la República, la cual había sido hecha en Puerto Plata por un movimiento que lideraba Matías Ramón Mella. El 22 de agosto, la Junta Central Gubernativa acusó de traidores e infieles a la patria a Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco de Rosario Sánchez, Pedro Alejandrino Pina, Gregorio del Valle, Juan Evangelista Jiménez, Juan José Ilás y Juan Isidro Pérez. Al dar a conocer la decisión, la Junta Central Gubernativa los condenó al destierro a perpetuidad. Eso es lo que explica que la condena se mantuvo contra Duarte y algunos de sus colaboradores y su familia a vivir en el destierro a perpetuidad. Esa decisión de la Junta Central Gubernativa estaba vigente el día que murió Juan Pablo Duarte, el 15 de julio de 1876. Un hecho ignominioso y que en otras entregas nosotros vamos a referir porque eso fue posible. En ese momento los conservadores, que eran liderados por Pedro Santana, tenían el apoyo de la monarquía francesa, que en ese momento, en esa parte del siglo XIX,
en la República Dominicana estaba esa posición enfrentada. Una, la liderada por Juan Pablo Duarte, que entendía que República Dominicana tiene que ser una república libre y soberana, independiente de toda potencia extranjera. Y la otra parte de los conservadores, que la lideraba Pedro Santana, con un cerebro como el de Tomás Bobadilla, entendían que República Dominicana debía ser un protectorado y favorecían en ese momento que ese protectorado fuera de Francia. Esto, sin embargo, crearía las condiciones para que los independentistas, los que tenían el criterio de una República Dominicana independiente, tuvieran que salir al exilio. Y una parte de los que se quedaron fueron fusilados en República Dominicana. Eso es lo que explica fusilamientos como el de María Trinidad Sánchez, que la fusilan en el primer aniversario, el día que se cumplía el primer año de la proclamación de la República Dominicana, el 27 de febrero. El 27 de febrero de 1845, el gobierno del general Pedro Santana celebró, entre las celebraciones del acontecimiento estaba el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y un grupo de compañeros trinitarios. ¿Por qué se dieron esos acontecimientos y ustedes no encuentran en la República Dominicana documentos que le permitan entender cuál era la posición en ese momento de, en este caso, la superpotencia Francia? Porque en ese momento la mayor influencia en la República Dominicana la tenía Francia. Recuerden la historia del cónsul Jean Denny, que ese se metía en todo y fue de los que apoyó a los conservadores para que pudieran tomar el control del poder en República Dominicana. Que eso es otra historia. La referimos porque en el día del aniversario de la muerte de Juan Pablo Duarte es necesario recordar ese comportamiento con respecto a lo que se daba en República Dominicana y por qué el pensamiento conservador se pudo perpetuar en la República Dominicana, que no fue un caso aislado. Si ustedes se ponen a mirar la historia de América Latina, se van a encontrar cómo los grupos conservadores encontraron apoyo en el poder monárquico de su tiempo. Estamos hablando de ese tiempo del siglo XIX. Cuando ustedes van y ven la independencia de México y ven la independencia ya avanzado el siglo, hasta cuando el siglo está terminando, el siglo XIX, se encuentran con la experiencia cubana. ¿A quién favorecía en este caso la potencia colonizadora? A los grupos más conservadores. No apoyaron a José Martí, no apoyaron a Maceo. Primero no apoyaron a Manuel de Céspedes, cuando se produjo el primer grito de independencia de Cuba. Nada de eso, porque el poder monárquico favorecía a los regímenes conservadores. Porque recuerden, los países colonizadores en ese momento lo que buscaban era riqueza. No le interesaba que estos países se fortalecieran instituciones y crearan regímenes respetuosos de la dignidad humana. Y eso es lo que explica esa violencia, como se vivía en República Dominicana, en una administración de gobierno como el presidente Pedro Santana, por ejemplo. Y cómo el padre fundador de la República es condenado a vivir en el destierro a perpetuidad. Y si regresaba a República Dominicana, seguro que hubiese figurado Juan Pablo Duarte en la lista de los próceres que fueron fusilados en la República Dominicana durante la administración del presidente Santana. Esto es importante recordarlo porque también esa frialdad que se observa en el aniversario
de la muerte de Juan Pablo Duarte, hay que relacionarlo con un comportamiento histórico. Recuerde, los pueblos se reaccionan por la educación. Nunca ha sido sostenido la promoción de la educación y la exaltación de los valores nacionales que sean permanentes, que nadie se equivoque con los padres fundadores. En República Dominicana nosotros, en esa parte, hemos tenido una promoción débil. Y la mejor prueba es el día de hoy que hablamos, el día cuando se produce la realización de esta presentación. El 15 de julio de este año 2025, que se conmemora el nuevo aniversario de la muerte del patricio Juan Pablo Duarte en el exiliado en Caracas, Venezuela. Por eso el pueblo dominicano tiene una gratitud externa con Venezuela, porque fue el refugio que le dio seguridad a Juan Pablo Duarte para morir en su cama en un día como hoy, 15 de julio de 1876. Gracias la atención de ustedes en el comentario y los invitamos, expresen sus opiniones, que para nosotros son de mucho interés. Y si le ha agradado el comentario, no deje de dejar su reacción ahí, manifestando su toque de que le gustó. Hasta el próximo comentario.